El crucero alemán permanece inmóvil en el puerto de Bergen. Sus cañones de 150 milímetros apuntan hacia la entrada, esperando la flotilla de la Royal Navy que todos saben que llegará. Es el 10 de abril de 1940, las 7:10 de la mañana hora británica, y 820 marineros alemanes creen estar a salvo. La Luftwaffe controla los cielos. Las defensas del puerto ya rechazaron ayer a 30 bombarderos Wellington de la RAF. Ni un solo impacto. Entonces, desde el sol naciente detrás del monte Floyen, se materializan 16 siluetas oscuras. Los artilleros antiaéreos del Königsberg entrecierran los ojos contra la luz del amanecer. Han estado en máxima alerta durante 48 horas, con los nervios destrozados por las constantes alarmas aéreas. Los dos cañones de 20 milímetros en la proa abren fuego a 2.400 metros. Los proyectiles describen arcos erráticos hacia las aeronaves que se aproximan. Pero algo está mal. Estos no son bombarderos horizontales pesados como los Wellington de ayer. Estos aviones están descendiendo en picado. No son las pasadas de bombardeo en planeo poco pronunciado contra las que los alemanes han entrenado. Son picados reales. Ángulos de 70 grados que parecen violar las leyes de la física y el sentido común. Los Skua caen en picado desde el sol como aves de presa, sus motores Mercury aullando, arrastrados por la gravedad misma hacia el crucero amarrado indefenso contra el muelle de Skole-Grunskajen. La tripulación del Königsberg se dispersa frenéticamente. Los potentes cañones antiaéreos de 88 milímetros en la popa no pueden elevarse sobre la superestructura del barco para disparar hacia adelante. Los cañones de 37 milímetros en el centro del buque, destruidos hace 2 días por las baterías costeras noruegas, permanecen silenciosos e inútiles. Solo esos 2 cañones delanteros escupen desafío, disparando casi a ciegas contra el resplandor. A 450 metros, el teniente William Lucy libera su bomba semiperforante de 225 kilogramos. 7 segundos de caída libre. La bomba atraviesa la fina coraza de cubierta del crucero y detona en sus entrañas. La energía eléctrica muere instantáneamente. Los cañones de 88 milímetros se congelan en sus torretas operadas eléctricamente. Más bombas llueven. Impactos directos en el centro del buque, cerca de la proa. Una rebota en el muelle y ricochetea atravesando el casco antes de explotar. El ataque completo dura 8 minutos. En el caos de aeronaves en espiral y explosiones, los artilleros alemanes nunca tuvieron oportunidad. Estaban disparando a sombras en el sol mientras el bombardeo en picado casi vertical entregaba devastación que su doctrina defensiva nunca anticipó. Lo que la agonizante tripulación del Königsberg no sabía era que apenas 6 semanas antes, el comando de la Royal Navy había calificado el ángulo de picado propuesto por el teniente Lucy como suicida y tácticamente insostenible. Casi lo sometieron a consejo de guerra solo por sugerirlo. Esta es la historia de cómo la técnica rechazada de un piloto se convirtió en el modelo para cada ataque de bombardeo en picado exitoso de la Segunda Guerra Mundial. Para entender por qué la innovación de Lucy parecía tan radical, es necesario entender lo que vino antes. A principios de 1940, la situación estratégica en aguas europeas era desesperada. Alemania había invadido Noruega el 9 de abril, y la Kriegsmarine estaba tomando sistemáticamente cada puerto importante a lo largo de la costa noruega. La Royal Navy se encontraba en una posición imposible. Fuerzas navales alemanas dispersas escondidas en fiordos y puertos, protegidas por defensas costeras y cobertura aérea de la Luftwaffe. La artillería naval tradicional no podía alcanzarlas. Se necesitaba línea de visión directa, y estos barcos estaban ocultos detrás de islas y montañas. Los ataques de superficie arriesgaban flotillas de destructores y emboscadas de submarinos en aguas confinadas. Los británicos habían intentado bombardeos convencionales con resultados catastróficos. El 9 de abril, apenas un día antes del ataque al Königsberg, el comando de bombarderos de la RAF lanzó múltiples ataques contra barcos alemanes en Bergen. 2 formaciones de bombarderos Wellington
los mejores bombarderos medianos del inventario de la RAF atacaron a las 18:30 horas. Lanzaron bombas de 1.600 kilogramos desde vuelo horizontal. El resultado: 0 impactos. Ni una sola bomba encontró su objetivo, aunque algunas explosiones cercanas al casco del Colne no detonaron. Los bombarderos Hamden que siguieron a las 20 horas no tuvieron mejor suerte. Esto no era incompetencia, era matemática. Un barco anclado presenta un objetivo de aproximadamente 180 metros de largo y 18 metros de ancho. Desde 3.000 metros en vuelo horizontal, la bomba viaja hacia adelante durante 7 segundos mientras cae. Afectada por el viento, la velocidad de la aeronave, variaciones de altitud y el momento de liberación. Los estudios de 1939 mostraban que el bombardeo horizontal lograba tasas de impacto de menos del 2% contra barcos estacionarios. Contra objetivos en movimiento, las probabilidades caían a esencialmente 0. El consenso de expertos era claro. Los barcos solo podían ser atacados de manera confiable por bombarderos torpederos. Aeronaves lentas y vulnerables que debían volar recto y nivelado a altura de ola durante una pasada de ataque prolongada. El Fleet Air Arm había construido toda su doctrina en torno a ataques con torpedos. El biplano Fairey Swordfish simbolizaba esta filosofía: bajo, lento, estable. Durante las pruebas, los bombarderos torpederos sufrían tasas de pérdida superiores al 40% contra objetivos defendidos. El bombardeo en picado existía teóricamente. El Fleet Air Arm había experimentado con él a finales de los años 30, pero la doctrina establecida exigía ángulos de ataque poco pronunciados. 45 grados como máximo. El razonamiento parecía sólido. Picados más pronunciados significaban velocidades más altas, salidas más difíciles, mayor estrés estructural en la aeronave, y apenas tiempo para que el piloto apuntara antes de comprometerse con el picado. Oficiales superiores del almirantazgo habían presenciado accidentes espectaculares durante ejercicios de entrenamiento, donde los pilotos forzaban ángulos de picado demasiado pronunciados y o no podían salir del picado o arrancaban las alas de sus aeronaves. Para abril de 1940, el escuadrón de Blackburn Skua, estacionado en la estación aeronaval de Hadston, en las Islas Orcadas, no había realizado una misión apropiada de bombardeo en picado en meses. Su deber principal era patrulla de caza sobre Scapa Flow, y se habían oxidado. El Skua mismo parecía un compromiso que nadie quería. Demasiado lento para interceptar bombarderos alemanes modernos, demasiado ligeramente armado para combates aéreos contra Messerschmitt. Demasiado pequeño para transportar una carga de bombas significativa. Era el primer monoplano del Fleet Air Arm, pero parecía obsoleto el día que entró en servicio. Lo que estaba en juego en abril de 1940 no podía ser mayor. La caída de Noruega amenazaba los accesos norteños de Gran Bretaña. Los cruceros alemanes, operando desde puertos noruegos, podían interceptar los vitales convoys del Atlántico. Las pérdidas de la Kriegsmarine habían sido pesadas durante la invasión. El crucero Karlsruhe, torpedeado por el HMS Truant el mismo día del ataque al Königsberg. Pero cada buque de guerra alemán sobreviviente representaba una amenaza estratégica. El Königsberg y su barco hermano Koln en el puerto de Bergen necesitaban ser neutralizados. Pero después de las incursiones fallidas de la RAF, la duda se filtró por el comando británico. Quizás los barcos en puertos defendidos simplemente no podían hundirse desde el aire. Quizás Alemania había encontrado la fórmula para la invulnerabilidad. El teniente William Lucy estaba a punto de demostrar que todos estaban equivocados. El teniente William Lucy no parecía un revolucionario. A los 29 años, era un oficial de la Royal Navy, apegado a las normas, que se unió al Royal Naval College, en Dartmouth, como cadete de 13 años. Su historial de servicio mostraba competencia constante. Asignaciones al HMS Marlborough, en la flota del Atlántico. Rotaciones de entrenamiento en el Mediterráneo, a bordo del HMS.
Hermes en la estación de China. Nada llamativo. Ninguna indicación de que desafiaría la doctrina de aviación naval, que se extendía más de una década. Lucy carecía de las credenciales que típicamente producían innovación. No era piloto de pruebas. No tenía formación en ingeniería. No había asistido a la prestigiosa Empire Test Pilot School, ni publicado artículos sobre aerodinámica. Era simplemente un líder de escuadrón haciendo su trabajo, liderando el 803 Escuadrón Aéreo Naval, volando Blackburn Skua desde un aeródromo azotado por el viento en las Islas Orcadas de Escocia. Pero Lucy tenía algo más valioso que credenciales. Tenía una intuición de piloto nacida de cientos de horas en la cabina, y había notado algo peculiar durante los picados de entrenamiento. El momento de revelación llegó durante una sesión de práctica rutinaria, a finales de marzo de 1940. Lucy estaba ejecutando con su escuadrón los procedimientos estándar de bombardeo en picado. El ángulo de ataque aprobado de 45 grados. Liberación de bomba a 900 metros. Salida inmediata. Observó cómo las bombas de sus pilotos se dispersaban por el campo de práctica. La mayoría erraban el contorno del barco objetivo por 45 metros o más. Las matemáticas lo atormentaban. A 45 grados, sigues viajando hacia adelante casi tan rápido como desciendes. Deriva del viento, variaciones de velocidad, errores de sincronización de fracciones de segundo. Cada variable multiplicaba el margen de error. Esa noche, Lucy sacó las especificaciones de ingeniería del Skua. Velocidad máxima en picado. 465 kilómetros por hora. Límite de carga estructural, 5,5 gramos. Los frenos de picado, aletas perforadas que se extendían desde las alas, podían controlar la tasa de descenso y evitar que la aeronave acelerara hacia un picado terminal. La comprensión lo golpeó. ¿Qué pasaba si estaban siendo demasiado cautelosos? Un picado más pronunciado significaba menos recorrido hacia adelante, lo que significaba menos error horizontal. La bomba caería en una trayectoria mucho más cercana a la vertical. Libera el arma en un ángulo más pronunciado y cae casi en línea recta en lugar de describir un arco hacia adelante. El objetivo se vuelve más fácil de alcanzar. Dramáticamente más fácil. Sí, la salida sería más difícil. Sí, el estrés estructural aumentaría. Pero el Skua estaba sobrediseñado, construido para soportar aterrizajes en portaaviones en mares agitados. Podía soportar el castigo. Lucy pasó la siguiente semana realizando cálculos en sus aposentos. Experimentó durante vuelos en solitario, empujando su ángulo de picado incrementalmente más pronunciado. 50 grados, 60 grados, 65 grados. El Skua temblaba pero se mantenía entero. El ángulo de ataque aumentado le permitía mantener el objetivo a la vista por más tiempo, hacer correcciones de último segundo mientras se precipitaba hacia tierra. A 70 grados, apenas 20 grados menos que una caída vertical. Todo encajó. El punto de liberación de la bomba se volvió intuitivo. La aeronave permanecía controlable. La física funcionaba. Llevó sus hallazgos al comandante C.L. Howe, el comandante de estación en Hudson. Howe escuchó la propuesta de Lucy, estudió los números, y luego dijo las palabras que casi terminaron todo. «Teniente, lo que está describiendo no es bombardeo en picado. Es una misión suicida. Esta solicitud es denegada». Lucy tenía su técnica. Ahora necesitaba permiso para usarla. El teniente Lucy sabía que tenía razón, pero saber no era suficiente. Necesitaba pruebas que el comando de la Royal Navy no pudiera ignorar. Entonces, hizo lo que cualquier inconformista con una idea peligrosa hace. Encontró un vacío legal. Los ejercicios de entrenamiento no requerían aprobación explícita para ángulos de picado específicos. Como líder de escuadrón, Lucy tenía autoridad discrecional sobre las rutinas de práctica. Si casualmente empujaba a sus pilotos más pronunciado durante estas sesiones de rutina, bueno, eso era solo preparación exhaustiva, ¿no es cierto? Durante las siguientes 2 semanas, Lucy transformó al 803 Escuadrón en su unidad de prueba. Comenzó conservadoramente,
informando a sus pilotos sobre la teoría detrás de los ataques de ángulo pronunciado. Los primeros intentos a 60 grados enviaron adrenalina disparándose por las cabinas. Varios pilotos salieron demasiado tarde, pasando sobre el campo de práctica a altitudes peligrosamente bajas. Las alas de un Skua se flexionaron tan dramáticamente durante la salida, que el piloto reportó ver las puntas de las alas doblarse hacia arriba varios metros, pero nada se rompió. El prototipo crudo no era una aeronave nueva, era una técnica nueva practicada y refinada en los campos azotados por el viento frente a la costa de las Orcadas, donde otros escuadrones no notarían. Lucy estableció un procedimiento modificado. Aproximación a 3.000 metros. Rodar invertido. Tirar hacia un picado casi vertical. Desplegar frenos de picado a 2.400 metros para controlar la velocidad. Adquirir objetivo a través de la mira telescópica montada en el piso de la cabina. Liberar a 450 metros. Salir con fuerza con elevador completo a 600 metros sobre el suelo. Las primeras pruebas contra una barcaza objetivo estacionaria mostraron resultados inmediatos. Donde los picados de 45 grados producían una dispersión promedio de 45 metros, los ataques de 70 grados apretaban el patrón a menos de 13 metros. La mejora no era marginal, era revolucionaria. La probabilidad de impacto se duplicó. Pero había un costo. El desgaste físico en los pilotos era brutal. Las salidas generaban fuerzas superiores a 5 Gs, suficiente para oscurecer la visión y dejar a los pilotos jadeando en sus cabinas. El estrés psicológico era peor. Descender en picado casi en línea recta hacia un objetivo. Observarlo crecer en tu mira mientras tu indicador de velocidad gira más allá de 450 km por hora. Cada instinto gritando que te eleves. Requería nervios de acero. Varios de los pilotos de Lucy solicitaron traslados. Él los dejó ir sin comentarios. Una palabra se filtró inevitablemente. A principios de abril, rumores de los picados suicidas de Lucy llegaron al comando del Fleet Air Arm en la estación aeronaval de Donnybristle. Un mensaje cifrado llegó a Hadston. El teniente Lucy debía reportar los procedimientos de entrenamiento de su escuadrón a autoridad superior. Una investigación estaba pendiente. La respuesta fue rápida y predecible. El 7 de abril de 1940, Lucy recibió orientación oficial por escrito. El 803 Escuadrón debía cesar toda práctica de bombardeo en picado que excediera los 50 grados. La técnica se consideraba que colocaba riesgo excesivo en pilotos y aeronaves. Cualquier piloto perdido en entrenamiento debido a procedimientos no autorizados resultaría en procedimientos de consejo de guerra contra el oficial al mando. El mensaje concluía con finalidad burocrática. Tales ángulos de picado extremos no proporcionan ventaja operacionalmente significativa y quedan prohibidos por la presente. El teniente Lucy leyó la orden, la archivó en su escritorio y no dijo nada, porque sabía algo que los jefes en sus oficinas confortables no sabían. Los cruceros alemanes acababan de invadir Noruega y los tiempos desesperados exigirían medidas desesperadas. 3 días después, aeronaves de reconocimiento avistaron al Königsberg en el puerto de Bergen. En la tarde del 9 de abril de 1940, el teniente comandante Geoffrey Haar bajó de una aeronave de reconocimiento de la RAF en la estación aeronaval de Hadston y buscó inmediatamente al comandante de estación. Haar había estado a bordo del vuelo que confirmó cruceros alemanes en el puerto de Bergen. Objetivos perfectos, amarrados y vulnerables. Pero el comando de bombarderos de la RAF ya lo había intentado y fracasado espectacularmente. 30 bombas, 0 impactos. La pregunta ahora consumía al comando naval británico. ¿Podría el Fleet Air Arm hacerlo mejor? El comandante Howe convocó una sesión de planificación de emergencia en la sala de operaciones. Presentes estaban el capitán Richard Partridge de los Royal Marines, comandando el 800 Escuadrón, el teniente William Lucy, comandando el 803 Escuadrón, y el teniente comandante Hare, quien había visto los objetivos de primera mano. Los parámetros de la misión eran desalentadores.
Bergen quedaba a 560 kilómetros de distancia cruzando el Mar del Norte, en el límite extremo del alcance del Skua. El ataque requeriría vuelo en formación nocturna, navegación de precisión y bombardeo de precisión al amanecer, contra un puerto defendido repleto de baterías antiaéreas. Lucy vio su oportunidad. Necesitamos maximizar la precisión en la primera pasada, dijo con calma. ¿Puedo proponer que ejecutemos ataques en picado de 70 grados? La sala estalló. El capitán Partridge, quien había sido piloto de combate desde 1929, negó con la cabeza inmediatamente. Ese ángulo matará a más de nuestros pilotos que los alemanes. 45 grados es doctrina probada por una razón. Probada para lograr tasas de impacto del 2%, contraatacó Lucy. Señor, he realizado pruebas extensas. Los picados de 70 grados duplican nuestra precisión contra un objetivo estacionario en un puerto. Podemos lograr precisión de 45 metros. Pruebas. La voz del comandante Howe se enfrió. Teniente, usted recibió órdenes explícitas de cesar esos ejercicios. ¿Me está diciendo que ha estado conduciendo pasadas de bombardeo en picado no autorizadas? Ejercicios de entrenamiento dentro de mi autoridad discrecional, señor. Semántica, espetó Howe. Irrelevante. No vamos a arriesgar 16 aeronaves y 32 tripulantes en una técnica que no ha sido validada por el comando del Fleet Air Arm. Esta misión ya es suicida sin ángulos experimentales. El viaje de ida y vuelta es de 960 kilómetros. Si el clima cambia o falla la navegación, se hundirán en el Mar del Norte. Lucy permaneció externamente calmado. Pero el teniente Michael Hanson, su observador y amigo de confianza, podía ver la mandíbula de su comandante tensarse. Lucy había sabido que este momento llegaría. La resistencia institucional a cualquier cosa que se desviara de la doctrina aprobada. El teniente comandante Hare intervino. He visto el objetivo. El Königsberg está amarrado contra el muelle con la mayoría de sus baterías antiaéreas dañadas o mal posicionadas. La ventana de vulnerabilidad es estrecha. Esperan bombardeo horizontal después de la incursión de la RAF de ayer. Un ataque de bombardeo en picado los tomará desprevenidos, pero solo si somos precisos. Una pasada, máximo impacto, luego salir antes de que sus casas despeguen. Lo cual es precisamente porque no podemos permitirnos técnicas experimentales, insistió Partridge. Estos hombres han estado volando patrullas de caza durante meses. Sus habilidades de bombardeo en picado están oxidadas, incluso en ángulos estándar. Lucy se inclinó hacia adelante. Con respeto, capitán, los ángulos estándar no hundirán un crucero. Necesitaremos múltiples impactos directos, y los picados de 45 grados no los entregarán. El Königsberg tiene blindaje de cubierta de 40 milímetros. Nuestras bombas de 225 kilogramos pueden penetrar si impactan. Un impacto cercano contra un crucero no logra nada. Necesitamos precisión, y la física nos da precisión en ángulos más pronunciados. El debate se intensificó, las voces elevándose. Howe argumentó que la necesidad operacional exigía que siguieran protocolos establecidos. Partridge cuestionó si los pilotos de Lucy, que no habían entrenado juntos en esta técnica, podían ejecutar picados pronunciados sincronizados sin colisiones en el aire. La evaluación de riesgo parecía condenatoria. 16 aeronaves atacando en secuencia en ángulos de picado extremos, sobre un puerto defendido sin margen de error. Pero Lucy tenía una carta más que jugar. Señor, permiso para demostrar. Deme una aeronave en 30 minutos. Le mostraré la precisión del picado de 70 grados contra el campo de práctica. El comandante Howe revisó su reloj. Era casi medianoche. El ataque debía lanzarse antes de las 5 de la mañana para sorprender el puerto al amanecer. Estaban quemando tiempo que no tenían. «¿No?», dijo Howe tajantemente. «No tenemos...» «Espere», interrumpió el teniente comandante Hare, su voz llevando autoridad inesperada. «Comandante, estuve a bordo de ese vuelo de reconocimiento. Vi fallar a los Wellington ayer».
El bombardeo horizontal fracasó. Los ataques con torpedos en ese puerto confinado son imposibles. Los corredores de aproximación son demasiado estrechos. El bombardeo en picado es nuestra única opción. Y si el teniente Lucy cree que los ángulos pronunciados mejoran la probabilidad de impacto, digo que lo dejemos intentar. No vamos a tener otra oportunidad con este objetivo. La sala quedó en silencio. Todas las miradas se volvieron hacia el comandante Howe. El comandante de estación miró a Lucy por un largo momento, sopesando doctrina contra necesidad desesperada. 70 grados, dijo Howe finalmente. Pero, teniente, si pierde aeronaves por falla estructural durante esos picados, esta conversación nunca ocurrió. ¿Entendido? Entendido, señor. La misión fue aprobada. A las 5 de la mañana, hora británica del 10 de abril de 1940, el primer Blackburn Skua ruge por la pista en la estación aeronaval de Hudson y asciende hacia la oscuridad. 16 aeronaves en total. 11 del 803 Escuadrón lideradas por el teniente Lucy. 5 del 800 Escuadrón lideradas por el capitán Partridge, cada una cargada con una sola bomba semiperforante de 225 kilogramos. Detrás de cada piloto se sienta un observador. Navegantes, operadores de radio, artilleros traseros. 32 hombres lanzándose hacia lo desconocido. El vuelo de salida es una obra maestra de navegación. Mantener formación en la oscuridad sobre el Mar del Norte. Los dos escuadrones pierden contacto visual entre sí, pero continúan independientemente hacia la costa noruega. Una aeronave pilotada por el teniente Edward Taylor se separa completamente pero continúa solo. A 3.000 metros volando a través de nubes delgadas, los pilotos se abren camino a través de 560 kilómetros de agua abierta, con nada más que rumbos de brújula y navegación a estima. Alcanzan tierra 24 kilómetros al sur de Bergen, exactamente según lo planeado, cruzando entre Korsfjorden y Bakkasund. El momento es perfecto, 7:10 de la mañana. El sol apenas coronando los picos del monte Fløyen y el monte Ulriken detrás de Bergen. El puerto se extiende debajo de ellos como un mapa táctico. El teniente Lucy inclina su escúa en un amplio círculo, adquiriendo visualmente el objetivo. El Königsberg se encuentra exactamente donde las fotos de reconocimiento lo mostraron. Amarrado contra el muelle de Skolegrunskajen, popa hacia la entrada del puerto, proa apuntando tierra adentro, su grúa masiva al costado. Los alemanes lo han posicionado para atraer máxima potencia de fuego contra cualquier ataque naval desde el mar, pero lo han dejado vulnerable desde arriba. Lucy verifica su formación. Las 9 aeronaves del 803 Escuadrón están en posición de ataque perfecta. Debajo de ellos, avista las 5 aeronaves del 800 Escuadrón ya circulando. Las dos formaciones han llegado simultáneamente por pura casualidad, sin dar tiempo a los alemanes para recuperarse entre oleadas. Todas las aeronaves. Aquí líder azul, transmite Lucy. Atacando desde el sol, picados de 70 grados. Liberar a 450 metros. Vigilen su espaciamiento. Rueda su escúa invertido. Tira hacia atrás con fuerza de la palanca y se compromete con el picado. La técnica que Lucy ha perfeccionado durante semanas de práctica secreta ahora se ejecuta con precisión balística. El escúa se voltea 180 grados y se precipita casi en línea recta hacia abajo. Lucy despliega los frenos de picado, paneles perforados que se extienden desde las alas con un chillido metálico. La aeronave tiembla cuando los frenos muerden el aire, controlando la velocidad de descenso y evitando que el escúa acelere hacia un picado terminal irrecuperable. Debajo de él, el Königsberg crece rápidamente en su mira telescópica. Puede ver artilleros individuales corriendo a sus posiciones. 2 cañones antiaéreos de 20 milímetros en la cubierta delantera abren fuego. Trazadores arqueando hacia arriba. Los proyectiles pasan inofensivamente a su izquierda. Los artilleros están disparando a ciegas hacia el sol naciente, incapaces de rastrear apropiadamente su ángulo de picado. A 900 metros,
Lucy hace correcciones minuciosas con palanca y timón. El Skua está firme como una roca en el picado, respondiendo a sus entradas con precisión. Esto es lo que la geometría de 70 grados proporciona. Tiempo. A pesar de precipitarse a más de 450 kilómetros por hora, la actitud casi vertical significa que el objetivo permanece centrado en su imagen de mira. No hay trigonometría compleja, no hay que adelantar el objetivo para compensar el movimiento hacia adelante. Solo apuntar y soltar. A 450 metros, Lucy libera. La bomba de 225 kilogramos se separa limpiamente y cae en una trayectoria casi vertical. 7 segundos de caída libre. Lucy tira hacia atrás de la columna de control con ambas manos. El Skua gime, las vigas de las alas flexionándose bajo fuerzas de 5G. Su visión forma un túnel, la sangre drenándose de su cabeza. Los picados de entrenamiento en las horcadas lo han preparado para esto. Mantiene la salida a través de puro esfuerzo muscular y experiencia. Cuando se nivela a 150 metros, su observador, el teniente Michael Hanson, se inclina para observar el impacto. La bomba atraviesa la cubierta del Königsberg entre la torreta de cañón delantera y el puente. Una espoleta de retardo de medio segundo le permite penetrar profundo en el interior del barco antes de detonar. La explosión erupciona desde múltiples brechas del casco, un impacto catastrófico que mata la energía eléctrica instantáneamente. Detrás de Lucy, los Skua restantes ejecutan sus picados en rápida sucesión. La bomba del teniente Eric McIver impacta en el centro del buque precisamente donde las baterías antiaéreas dañadas yacen inútiles. El teniente Alexander Harris anota un impacto en el castillo de proa, y el 800 Escuadrón del capitán Partridge sigue inmediatamente, sin dar tiempo de recuperación a los alemanes. El fuego antiaéreo, ya inefectivo, se vuelve esporádico y descoordinado. El Skua del teniente William Church experimenta un mal funcionamiento. Su bomba no se libera en el primer picado. En lugar de abortar, Church asciende de nuevo a altitud y hace una segunda pasada de ataque, finalmente soltando su munición a menos de 60 metros. La bomba detona cerca de la popa del Königsberg, abriendo un agujero enorme en su casco bajo la línea de flotación. La secuencia de ataque completa desde la liberación de la primera bomba hasta la última aeronave despejando el objetivo dura 8 minutos. En ese lapso, al menos 5 y posiblemente 6 bombas de 225 kilogramos impactan directamente al Königsberg. Fuentes alemanas lo confirmarán después, señalando que algunas bombas rebotaron en el muelle antes de rebotar atravesando el blindaje lateral del crucero. Los Skua atraviesan el puerto de Bergen a la altura de las olas, ametrallando lanchas motoras alemanas mientras escapan. Detrás de ellos, el Königsberg se inclina a babor, su tripulación luchando contra incendios sin energía eléctrica, incapaces de operar bombas, Santa Bárbaras inundándose para prevenir explosión. El crucero batalla por sobrevivir durante 2 horas y 45 minutos antes de volcar contra el muelle, su popa sobresaliendo del agua. El costo humano a bordo del Königsberg: 18 marineros muertos, 23 heridos en el ataque aéreo, sumándose a los 3 muertos y 18 heridos por baterías costeras noruegas 2 días antes. El costo estratégico para Alemania: uno de solo 3 cruceros ligeros de combate restantes en la Kriegsmarine, perdido. En el vuelo de regreso, el Skua del teniente Smith entra en un picado vertical repentino y se estrella en el Mar del Norte bajo potencia completa, matándolo a él y a su observador, el guardiamarina Fred Watkinson. Si fue por daño de combate o un impacto que hirió mortalmente a Smith, el escuadrón nunca lo determina. Es la única aeronave perdida. Los 15 Skua restantes aterrizan en Hudson a las 9:45 de la mañana. 2 aeronaves muestran daño de fuego antiaéreo. Agujeros perforados a través de las alas, fácilmente reparables. Los pilotos descienden de sus cabinas exhaustos, inseguros de si han tenido éxito. Saben que anotaron impactos, pero hundieron un buque de guerra importante.
Los vuelos de reconocimiento más tarde ese día fotografían la popa del Königsberg sobresaliendo del puerto de Bergen en ángulo. Confirmación que llega con satisfacción tranquila al comando de la Royal Navy. El primer buque de guerra importante en la historia hundido por bombardeo en picado. El primer crucero alemán perdido por ataque aéreo. Y prueba innegable, fotografiada, celebrada, de que el ángulo de picado de 70 grados rechazado del teniente William Lucy funcionó. El hundimiento del Königsberg validó todo lo que Lucy había teorizado. Pero su historia no termina ahí. El teniente William Lucy recibió la Orden de Servicio Distinguido por liderar el ataque al Königsberg. El capitán Richard Partridge recibió el mismo honor. El reconocimiento fue apropiado pero moderado. El gobierno británico, temiendo vergüenza propagandística como las afirmaciones prematuras de Alemania sobre hundir el Ark Royal, inicialmente minimizó el éxito. Solo cuando fuentes neutrales confirmaron la pérdida del crucero, el Fleet Air Arm celebró públicamente. Lucy nunca buscó fama. En las semanas después de Bergen, se convirtió en el primer as del Fleet Air Arm de la Segunda Guerra Mundial, derribando 5 bombarderos Heinkel E-111 mientras volaba patrulla aérea de combate desde el HMS Ark Royal. Voló su Skua no como bombardero en picado, sino como caza, demostrando la versatilidad de la aeronave cuando era manejada por pilotos excepcionales. El 14 de mayo de 1940, apenas 34 días después de hundir el Königsberg, el teniente Lucy y su observador, el teniente Michael Hanson, despegaron para interceptar una formación de bombarderos alemanes a 5.500 metros. Los detalles del enfrentamiento permanecen fragmentarios, pero la aeronave Skua de Lucy fue alcanzada y se estrelló en el mar. Ambos hombres murieron. William Lucy tenía 30 años. La técnica que él fue pionero le sobrevivió por décadas. El ángulo de bombardeo en picado de 70 grados se convirtió en doctrina estándar para el Fleet Air Arm e influyó en las tácticas de la Marina de los Estados Unidos en el Pacífico. Cuando los bombarderos en picado Douglas SVD Dauntless atacaron portaaviones japoneses en Midway en junio de 1942, emplearon picados de 70 grados. La misma geometría que Lucy había probado sobre Bergen. Esos ataques hundieron 4 portaaviones japoneses y cambiaron el curso de la Guerra del Pacífico. El Blackburn Skua mismo produjo solo 192 unidades. Estaba obsoleto para 1941, superado por aeronaves más nuevas, pero su papel en validar la doctrina de bombardeo en picado aseguró su lugar en la historia de la aviación. Las municiones guiadas de precisión modernas hacen eco del mismo principio que Lucy reconoció. Los perfiles de ataque vertical o casi vertical maximizan la precisión y minimizan el tiempo de reacción defensiva. El naufragio del Königsberg permaneció en el puerto de Bergen como un hito sombrío. Los alemanes lo reflotaron en 1941, pero estaba demasiado dañado para restauración. Después de ser remolcado entre varias ubicaciones, finalmente fue desguazado en 1947. La campana del barco sobrevive en un museo noruego, un memorial al primer buque de guerra importante, hundido por bombardeo en picado. En la aviación militar moderna, el legado está en todas partes. El término bombardeo de lanzamiento en picado, usado por aeronaves de ataque modernas como el F-A-18, se refiere a aproximaciones de ángulo alto que maximizan la precisión del arma mientras minimizan el tiempo de exposición al objetivo. Las municiones guiadas de precisión siguen principios balísticos similares, aunque el GPS y la guía láser han reemplazado las miras telescópicas y la habilidad del piloto en la que Lucy confiaba. Los veteranos del 803 Escuadrón rara vez hablaron de Lucy después de la guerra. Aquellos que sobrevivieron lo recordaban como tranquilo, competente y absolutamente intrépido. Un hombre que confiaba en las matemáticas sobre el miedo. Un observador escribió años después: Bill nunca elevó la voz, nunca se jactó.
Simplemente sabía que tenía razón y estaba dispuesto a apostar todo en ese conocimiento. La lección moral trasciende la historia militar. La resistencia institucional a la innovación no es malicia, es aversión al riesgo. Los comandantes que rechazaron el ángulo de picado de Lucy no eran estúpidos. Estaban protegiendo a los pilotos del peligro percibido. Lucy tuvo éxito no ignorando sus preocupaciones, sino probando metódicamente que esas preocupaciones estaban equivocadas. Probó su teoría, refinó su técnica, demostró resultados, y solo entonces pidió permiso. A veces la diferencia entre temerario y revolucionario son 8 minutos de precisión sobre un puerto noruego al amanecer. A veces el genio parece insubordinación hasta que funciona. Y a veces las innovaciones que cambian la guerra no vienen de ingenieros en laboratorios, sino de pilotos dispuestos a cuestionar por qué las cosas siempre se han hecho de cierta manera, y lo suficientemente valientes para probar que hay una manera mejor, incluso cuando la sala estalla en protesta. El teniente William Lucy nunca vivió para ver su técnica convertirse en doctrina. Pero cada ataque de precisión en la guerra moderna debe algo a un piloto de la Royal Navy de 29 años que miró un ángulo de picado de 45 grados y pensó, podemos hacerlo mejor. Si estás viendo esto desde algún lugar del mundo, nos gustaría saberlo. Deja un comentario diciéndonos desde dónde nos sigues. Si alguien en tu familia sirvió en la Segunda Guerra Mundial, o si conocías esta historia antes de hoy, compártelo también. Estas historias pertenecen a todos nosotros, y cada generación tiene la responsabilidad de recordarlas.